Hoy vamos a estar hablando de una de las 8.000 enfermedades poco frecuentes que hay. Esta enfermedad se llama telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de Rendu-Osler-Weber. Por eso me acompaña el doctor Marcelo Serra, que es director y coordinador de la unidad de HHT del Hospital Italiano. Muy bienvenido. Gracias, igualmente. ¿En qué consiste esta enfermedad de HHT? Bueno, es una enfermedad hereditaria que se transmite de padres a hijos sin saltear generaciones y que básicamente se origina por una alteración en la formación y remodelación de vasos sanguíneos que se encargan unos genes de coordinar esto. Principalmente la enfermedad se manifiesta o puede manifestarse por sangrados nasales, casi en el 95% de la gente, que se van haciendo más frecuentes y más acusados a través del paso de los años y que constituyen, digamos, un factor muy importante que puede detectar o delatar esta enfermedad en la población general. O sea, sangrado nasal es uno de los primeros síntomas. El sangrado nasal puede ser uno de los primeros síntomas, sin embargo es una enfermedad que compromete también a órganos internos, como por ejemplo el cerebro, pulmones, el tubo digestivo y el hígado, y que pueden ocasionarse complicaciones serias a través de estas malformaciones vasculares que ahí se originan. ¿Y se sabe qué prevalencia tiene? Sí, la prevalencia en realidad está extrapolada, digamos, a estudios internacionales. Se calcula que hay un afectado entre 5.000 a 8.000 habitantes y esa distribución sería homogénea en todo el mundo, excepto en algunos lugares muy específicos, y creemos que en Argentina también, así que habría aproximadamente unos 8.000 afectados en Argentina. Pero que no todos están diagnosticados. Desde luego, en general es una enfermedad no solo aquí, sino en el resto del mundo, que se considera que hay un importante subregistro. Que son personas que la padecen pero que no están... Que no saben o que tienen manifestaciones pero que nunca han sido diagnosticados o llevados adecuadamente como para establecer un diagnóstico. ¿Y qué puede suceder entonces en el caso que no se diagnostique y esta enfermedad la padezcan, digamos, silenciosamente? ¿Qué sería el peor escenario que podría llegar a padecer el paciente? La enfermedad, digamos, puede en ocasiones golpear muy fuerte. Hay pacientes que tienen sangrados muy importantes de nariz y que consultan con una jarra en la mano para contener sus sangrados. Hay pacientes jóvenes que pueden debutar con accidentes cerebrovasculares o bien por sangrados o bien por deportación de un coagulito a través de una fístula pulmonar o un absceso, es decir, una infección localizada, un contenido de pus cerebral o en la columna espinal. Hay distintas manifestaciones. O sea que puede haber jóvenes con ACV, con accidentes cerebrovasculares, que después los diagnostican con HHT. Exactamente, exactamente. Es una de las causas de accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes. Tanto, digamos, por taparse una arteria o por romperse una arteria y sangrar. Y al ser hereditaria, por ejemplo, hay un matrimonio que uno de los dos la padecen, ¿qué se debería hacer? Es una buena pregunta. En realidad, digamos, cómo hacer, lo mejor es estar informado, saber que la chance de transmisión a la descendencia es de un 50%, eso tenerlo claro. Y luego, una vez, digamos, luego del nacimiento, tratar de establecer un diagnóstico precoz como para saber si uno tiene que seguir con estudios, tratamientos o algún cuidado en particular. Ese diagnóstico, idealmente, sobre todo en los chicos, está bueno hacerlo a través de un diagnóstico genético, es decir, sacar una gotita de sangre, una muestra de saliva y buscar ahí el gen alterado. En función de eso, uno hace una programación ya de salud, eso sería lo mejor que uno podría hacer. En otros casos se puede hacer selección embrionaria, es decir, tratar de buscar, digamos, evitar que el embrión fecundado tenga la enfermedad. Eso también puede llegar a ser si se hace en algunos sitios del mundo. Vos sos coordinador de, digamos, de la única unidad de HHT, que es en el Hospital Italiano, en Latinoamérica. Sí, en el momento, digamos, como centro de excelencia reconocido está el Hospital Italiano, digamos, en Argentina, que es el centro que yo dirijo y coordino. Por suerte en Uruguay hay un centro que está en caminos de ser reconocido, están trabajando muy bien, así que sería el segundo. Pero bueno, obviamente que para la población argentina y latinoamericana es muy poco y es una enfermedad que si bien es poco frecuente, no es de las menos frecuentes, digamos, ¿no? Claro, ¿y cuántos centros hacen este estudio genético, el diagnóstico genético, mejor dicho? El diagnóstico genético en el mundo lo están haciendo
13, 14 centros. No sé el número preciso, pero no son muchísimos, la verdad que no. O sea que Argentina es privilegiada, que puede contar con una unidad de HHT para hacer este tipo de diagnóstico. Sí, la verdad es que es un punto muy importante, muy útil para la sociedad, los pacientes, por supuesto, las familias, y creo que es un punto de ganado, como vos decís, ¿no? Un privilegio que da bastante soporte. ¿Y cómo está esta enfermedad en el resto del país? Sobre todo en el interior, porque bueno, acá gracias que contamos con la unidad, Sí. pero ¿qué sucede en el interior? Los médicos, los profesionales, ¿están capacitados, saben de esta enfermedad como para saber derivar a los pacientes? Bueno, es una pregunta bastante clave, digamos, ¿no? Es decir, que en enfermedades raras o poco frecuentes, como aquí se trata muy bien y asiduamente, el conocimiento de los médicos de la sociedad es poco, digamos, ¿no? No es juzgable porque la verdad que tener en mente 8.000 enfermedades es bastante difícil. Claro. Sí, digamos, existe un claro desconocimiento que es evidente, la gente te cuenta cómo lo vivís, es decir, que cuando vienen a contarte es la historia repetida, el aislamiento social, el aislamiento emocional, digamos, que sufre la gente con enfermedades poco frecuentes, y esta, por supuesto, también es muy notorio, así que el grado de información y de formación en esta entidad es sumamente escaso en el resto del país y en Ciudad de Buenos Aires también. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con la gente que no cuenta con cobertura médica, con una obra social donde pueda ir al hospital, a esta unidad? ¿Qué sucede? ¿Quedan completamente aislados y desamparados? Uno trata de hacer lo imposible como para que puedan llegar a métodos de diagnóstico y de tratamiento. Sucede como en las enfermedades a veces frecuentes, que es difícil también de llevar una salud en términos adecuados, y a eso le sumamos el desconocimiento y el dar vueltas, así que la situación es mucho peor, ¿no? Y si se aprobase la ley de enfermedades poco frecuentes, que es un gran tema que nosotros venimos tratando para que sí se apruebe, ¿uno de los beneficios sería el de ayudar a los pacientes que no tienen obra social? Totalmente, independientemente de que si un centro es público o privado o digamos de las dos formas, lo importante es que haya universalidad de llegada a los pacientes que tienen la posibilidad de acceder o la posibilidad de atenderse en forma especializada en un sitio. En este caso, con esta enfermedad será el nuestro y en otro caso será otro, pero lo importante es que la gente tenga posibilidad de acceder. Por supuesto que la ley ayudaría muchísimo y trabajamos junto con la asociación como para hacer un poco de fuerza y con FADEPOC como para que esto pueda finalmente reglamentarse y que sea una cuestión corriente, ¿no? Fundamental, para que todos Totalmente. tengan el mismo derecho también, Absolutamente, ¿no? sí. No solamente de tener o no tener dinero, sino Desde es una luego, cuestión de salud. Desde luego, sí, es fundamental. Bueno, muchísimas gracias Bueno, gracias por a haber ustedes, venido. gracias a ustedes. Y nosotros vamos a ver qué está haciendo Fena en el Rincón de Arte. ¿Qué estoy haciendo? Me enganchó la profesora para que le dibuje peces. Y le dibujé ya 1, 2, 3, ¿cuántos peces le dibujé? Acá Melina ¿Quién quiere está hacer este? Este es azul, naranja, azul, naranja, azul, naranja, azul, naranja. Eso. ¿Qué es un pez? Allá Quiero buscar otro un pez pez. al amigo allá y al que lo veo tranquilito y se toma unos mates y nada más, esa... No lo quiero nombrar. Que laburó mucho. Al notero. Dice que no estoy claro, que ahora que es El notero, notero. ¿viste? Se Bueno, olvida de la mientras prole. le sigo haciendo peces. ¿Quién me pide un pez? Vos, Allá, perfecto. acá hay otro pez. Vamos a ver qué nos Haga tiene la para multiplicación. mientras vamos a ver qué tiene para decirnos de cosas importantísimas la doctora Cotiñola. Yo sé. Gracias, Fena. Claro que sí, son importantes porque damos respuestas a ustedes. Ustedes que siempre piden consultas. Así que, Dire, ¿la escuchamos? Hola doctora, mi nombre es Marinés. Tengo una hija de 3 años que se llama Clara y en 2010 le diagnosticaron tumor de Williams bilateral en el Hospital Garraham, donde aún la siguen controlando. Finalizó positivamente su tratamiento en el 2011, pero además del diagnóstico anteriormente nombrado, la nena posee retraso madurativo e hipotonía generalizada. Por tal razón, se la está estudiando genéticamente. Pero hasta hoy no se logró darnos un diagnóstico, ya que los estudios que se realizan en nuestro país no arrojaron ningún resultado.
Es por eso que se nos propuso viajar a Italia, donde se realizan estudios más avanzados y con posibilidad de obtener el diagnóstico deseado. Mi hija tiene certificado de discapacidad y mi obra social me niega cualquier tratamiento en el exterior. Mi pregunta es, ¿puedo hacer algo al respecto? Gracias, doctora. Perfecto. A ver, te vamos a contar lo siguiente. Sabemos que la ley 24.901 tiene un articulito, grábenselo, el artículo 39, que habla de prácticas, tratamientos y todo tipo de terapias cuando no están previstas dentro del régimen del PMO, que para discapacidad sería prestaciones básicas universales. Pero cuando en nuestro país no se realizan estos tratamientos, estas terapias o estas prácticas, nosotros podemos presentarnos ante la obra social o ante la empresa de medicina prepaga y fundadamente, teniendo en consideración lo que es la prevención y el agravamiento de la discapacidad, solicitar la concesión y la cobertura de estos tratamientos fuera del país, es decir, en el exterior. Entiendo que en el caso de tu chiquita, siendo una nena tan pequeña y ustedes teniendo deseos de ampliar la familia y saber realmente si esto puede ser hereditario en el resto de la descendencia, puede llegar a ser un factor determinante como para que el efector de salud considere y otorgue esa prestación. Pero si no es así, si hay una denegatoria, siempre tenemos la instancia judicial, que es la que nos va a poder, acreditada la problemática y la urgencia, autorizar eventualmente como medida cautelar la cobertura de la terapia o del tratamiento o del diagnóstico, como es en tu caso puntualmente en el exterior. Ojalá te haya servido y como a vos, a todos ustedes, que este tema les preocupa mucho, cuando las coberturas no están incluidas dentro de la cartilla de prestadores. Vamos a seguir hablando en otros programas de esta temática. Ahora seguimos con el programa. Sigo acá plantado con la profesora, me tiene... Ya te digo una cosa, parezco la pescadería San Antonio. Te tiro un lenguado, te tiro una merlucita. Hacete un pulpo, le digo, hacete pulpo. Tengo un pulpito, dale, tengo un pulpito. Mientras les quiero decir a ustedes que si quieren ver programas que no vieron o se perdieron, notas que quieren volver a ver, etcétera, etcétera, consejos de la doctora Cotignola o lo que sea, entran en www.desdelavida.com.ar y ahí tienen absolutamente todos los archivos relacionados con el programa. Incluso me van a ver a mí dentro de 3 meses dibujando pescados. Voy a seguir haciendo peces y peces y peces. Es así, la profesora me agarró. ¿No? Lo agarré dibujando. Agarró dibujando. Haga la multiplicación de los ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Le hago un pulpito acá? Dele. Vámonos al corte escuchando la música de mi amigo Emiliano Jiménez.